Estás escuchando el nuevo podcast de Lo dice la emoción. Este es un espacio creado para personas optimistas, entusiastas, serenas o apasionadas, pero también para personas con tristeza, dolor, ira, depresión o ansiedad. Soy Andrea Beltrán y en este podcast hablamos del impacto de las emociones en todo, absolutamente todo lo que hacemos en el día a día. Cuestionamos por qué reaccionamos de ciertas formas, qué esquemas mentales rigen nuestros comportamientos, cómo podemos llegar a tener un equilibrio en el caos y lograr vivir en armonía con aquellos que queremos y no queremos tanto. Acá no lo digo yo, lo dice la emoción. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo dice la emoción. Mi nombre es Andrea y como cada miércoles estoy muy feliz de estar acá con ustedes. El día de hoy quiero hablarles de un tema tan importante y lo quiero dedicar a aquellas personas que actualmente están viviendo situaciones difíciles, llenas de dolor, incertidumbre y mucha tristeza. Muchas veces en nuestras vidas pasamos por situaciones complejas que suelen estar llenos de sentimientos y emociones como tristeza, pero decidimos recurrir a estrategias poco saludables para no querer afrontar ese dolor, haciendo que el malestar aumente o se reprima hasta el punto de explotar, siendo totalmente contraproducente. Y me pregunto, ¿por qué llegamos a ese punto de querer evitar esa experiencia? Las personas en general vivimos evitando sentirnos mal, pero es lógico, ¿no? ¿A quién le gusta vivir sufriendo? Por eso es importante saber que las emociones no son una decisión. Están presentes porque nos están diciendo algo sobre la situación actual. Son información. Por lo tanto, intentar evitarlas sería lo más desadaptativo para su transformación. Y el problema surge ahí. Evitar la experiencia emocional porque es desagradable o peor aún, llegar al punto de evitar situaciones solo por el hecho de que pueda generarnos emociones negativas. Y al hacer esto, la persona no es consciente de que entre más intenta evitar la emoción desagradable, más poder tendrá ésta sobre sí mismo. Entonces, ¿por qué elegimos evitar la tristeza? Pues es curioso porque a corto plazo huir de esta emoción produce sensación de alivio. Pero a largo plazo ese malestar volverá una y otra vez. Es decir, que básicamente estamos eligiendo el camino fácil. Y la forma equivocada en la que respondemos a la tristeza es aprendida. Realmente a nosotros no se nos enseña la forma correcta de expresar la tristeza cuando la experimentamos. Porque se nos ha dicho que expresar la tristeza es sinónimo de debilidad y el punto está ahí. Se nos dice, no le demuestres a esa persona que te hirió, que eso te duele. Y uno dice como, ok, ¿y después qué hago? ¿Qué hago con esta tristeza que siento por este suceso? Ahí ya nadie te enseña qué hacer. Y ahí debes mantener esa evitación hasta el punto que no te quede de otra que afrontarla. Y realmente llegar a ese punto es muy caro. Y por estos tipos de creencias culturales sabemos que al género masculino se les dificulta expresar la tristeza a través del llanto o simplemente expresarla, porque ya se reconocen como personas vulnerables y débiles. Y esto es muy injusto, porque también se ha demostrado que mientras las mujeres reciben más apoyo social ante la tristeza, los hombres son más propensos a liberar el malestar a través de otras actividades distractorias como tomar alcohol o consumir drogas para afrontar su estado de ánimo depresivo. Por eso es tan importante tomarse el tiempo de analizar esas creencias que tenemos y que son terriblemente dañinas. Debemos empezar a transformarlas, porque por creencias como estas, el índice de suicidios por depresión en hombres se ha triplicado en los últimos años. Es un tema en el que hace falta seguir hablando y educando cada día más. Y acá el punto es, ¿qué podemos hacer entonces con la tristeza al momento de experimentarla? Pues todo consiste en hacer todo lo contrario de lo que nos pide el cuerpo y hasta la sociedad, y es enfrentarla. Y sé que esto es fácil decirlo y complicado aplicarlo, pero es la solución. Y también es el final del camino fácil que elegimos en un inicio. Porque tarde o temprano vas a tener que enfrentar ese malestar que has querido evitar. El momento en que decides enfrentar la tristeza ya está empezando a disminuir. Entonces intenta, en vez de suprimir la tristeza, preguntarte qué puedo aprender o qué me puede enseñar esta experiencia emocional. Recuerda que las emociones son información valiosa que nos permiten tomar decisiones para sobrevivir cada día. Es importante tomarse el tiempo de escucharla.
Además que nos permite acostumbrarnos a esas sensaciones, emociones y pensamientos que están presentes en nosotros ante una situación similar. Esto logra mejorar la respuesta asertiva hacia la tristeza y también lograr superarla mucho más fácil. Posiblemente la siguiente vez que nos encontremos en una situación similar que nos haga generar tristeza, ya sabemos cómo manejarla de una manera sana para nosotros mismos. Y quiero que recuerden esto y que jamás lo olviden. Nada es permanente. Ni las personas, ni los estados emocionales, realmente todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. Por eso, en vez de querer enfocar nuestra atención y energía en retener esos momentos de felicidad y librarnos de los momentos de tristeza, es importante tener esa mentalidad de aceptación. Y ojo, no es aceptación como de resignación, sino como de amplitud a la experiencia. Es decir, permitiéndonos sentir esas sensaciones y también ser conscientes de los pensamientos que llegan a nuestra mente, recordando que todo simplemente pasa. Pongamos nuestro foco de atención en el ahora y en lo que podemos aprender de esas situaciones que nos ocurren en el día a día para vivir de forma consciente. Ahora, ¿en qué punto es importante recurrir a un profesional? Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, se establece que cuando la persona manifiesta una tristeza profunda y estable en un tiempo mayor de 2 semanas y está acompañado por síntomas como estados de ánimo de vacío y desesperanza la mayor parte del día, disminución del interés por actividades o pérdida o aumento considerado del peso, también insomnio casi todas las noches, sentimientos de inutilidad y culpabilidad o hasta pensamientos recurrentes de muerte. En este punto ya se cataloga como depresión mayor y se caracteriza por presentar 5 o más de estos síntomas que comenté anteriormente. Estos síntomas pues causan un malestar clínicamente significativo y también genera un deterioro en las áreas sociales de la persona, también como laboral y económica y otras áreas importantes de su funcionamiento. Acá en este punto es importante recurrir a un apoyo profesional. La depresión no tratada puede generar consecuencias impactantes en la vida de las personas. Y es un tema que preocupa a más de 300 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, que presentan depresión actualmente. Por eso, ahora más que nunca es importante la educación emocional y tomarnos estos temas muy en serio. Si tú te identificas con más de 5 de estos síntomas y sientes esa sensación de vacío y tristeza diaria, es importante que sepas que primero, no estás solo. El apoyo social es muy importante y debes unirte a esas uniones familiares y de amigos o compañeros. Y segundo, recurre a un profesional, pide ayuda. Si conoces a alguien que esta información le pueda servir, compártesela. Poco a poco vamos generando conciencia de la importancia que existe en la salud mental de la población y cómo podemos empezar a trabajar en esto. Y con esto finalizo el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir este contenido. Espero que realmente haya sido muy útil e interesante porque creo que de esta información podemos aprender muchísimo para reconocer esos puntos rojos que tenemos y que no reconocemos para empezar a trabajarlos. Recuerden que toda la información complementaria la van a encontrar en el link de YouTube y como cada miércoles nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!